y bienvenidos entonces a la segunda clase de nuestro curso de redacción de informes técnicos. Y nosotros, pues si vamos a hablar de redacción de informes, ayer le dedicamos un buen espacio a hablar de la comunicación, hablamos también de lo que es la organización como tal, hablamos de cómo preparamos una inspección para nosotros generar un informe, esos detalles de los cuales tengo que estar pendiente y pues a veces o siempre debemos tener en cuenta que nuestro lector es a quien va dirigido lo que yo estoy escribiendo. Sin embargo, sin embargo, es importante que también cuando quiero decir algo, debo tomar en cuenta ciertos detalles que quizás no llegue a ver en algún momento. Entonces, vamos a entender esto o vamos a verlo desde el enfoque de la redacción. Lo primero que nosotros, pues, vamos a ver es precisamente qué significa redactar. Todos hablamos de redactar, redactar, pero realmente el concepto de redactar es poner en orden u organizar. A esto se refiere. Quiere decir entonces que no es escribir por escribir, sino que tiene que haber un orden lógico o una secuencia. También algunos conceptos hablan de poner por escrito algo sucedido, algo acordado o pensado con anterioridad. Aquí nosotros vamos a hacer un ejercicio también de algo sucedido. Yo se los pasé por el grupo. De todas maneras, en un ratito les explico un poco de qué va la dinámica. Y de esa manera, pues vamos también a tener un ejercicio para el día de mañana que no tenemos clase, pero bueno, ustedes pueden tomar ese rato para realizar el ejercicio. ¿Qué hace que qué hace que la redacción tenga ese toque de elegancia, ese toque de que cuando yo leo digo, oye, esto me encanta leerlo, provoca seguirlo leyendo y crea esa motivación en el lector? Primero, que todo lo que estoy leyendo tenga coherencia. Yo necesito entender, la persona que toma esto debe haber esa relación de unas cosas con otras y saber que estoy escribiendo acerca del mismo tema. Recomendación para aquellas personas que hacen informes compilados. O sea, es decir, si usted está estudiando, no sé, por decir algo dentro de la planta, una falla en una bomba, una falla en un tanque, una falla en una banda transportadora y va a ser informe técnico integral de toda la planta. Yo le recomendaría no haga un solo informe. Trate de hacerle un informe a cada cosa en informes más pequeños, pero van a ser mucho más fáciles de digerir. Otra de las características que tiene una buena redacción es que se habla siempre con exactitud. Es decir, nosotros si vamos a hablar son 5 metros, 3 segundos, 2 kilómetros. No es poner simplemente si pongo el 5, el 3 o el 2, probablemente no voy a decir, la gente no va a saber de qué están hablando. Lo mismo que palabras como cuando ponemos poco, mucho, regular. Estas son palabras subjetivas y estas palabras pues no deberíamos estarlas utilizando dentro de un informe porque no nos dan orden de magnitud. Otra cosa que es importante en el informe es que sea fácilmente comprensible. Nada hago con buscar palabras tan complejas si hay una palabra más simple para demostrarlo. ¿Qué sucede? Hay personas que utilizan el vocabulario complejo como una señal de sabiduría y para tal vez pues dar esa sensación o demostrar que tienen un léxico muy nutrido. Sin embargo, pues a veces esto no es ventajoso dentro de la redacción. Cuando nosotros hablamos de precisión, los datos tienen que ser lo más específicos y lo más exactos posible. O sea, hay una práctica, y esto ya es como recomendación. A veces vemos informes que, por un lado, nosotros vemos que escriben
2.32. Y en otra parte en el informe escriben 7. Y por otra parte escriben 3,969. Cuando nosotros estamos realizando un informe también debe haber cierta uniformidad. Aunque yo escriba 7, debería ser 7,00 y en este caso 2,320. Y de esa forma, cuando yo muestro números dentro del informe, perdón, esto debe tener otro 7, otro 0 por aquí, yo debería mantener siempre el mismo número de decimales. Esto por un tema de uniformidad en el informe. Es importante también el tema de las unidades. Yo sé que estamos tentados a veces a escribir MTS, metros o segundo, queremos escribirlos así, pero resulta que hay normas que dicen, o las prácticas te dicen, por ejemplo, que metros es con M, que kilómetro es así, y entonces las unidades también deben ser escritas de la manera correcta. Seguimos, esto es más de lo mismo. Tenemos que tratar de escribir de la forma más sencilla posible. Tenemos que tratar de generar interés en esa persona que está leyendo. Y es importante que la redacción sea estructurada. Entonces, ¿cómo hacemos para que la redacción sea estructurada? Evidentemente, yo debo partir de que yo voy a hablar de algo, ¿ok? Eso es lo que siempre vemos por allí como idea principal. Yo voy a hablar de algo, o sea, yo en ese informe, yo vine a hablar de algo que sucedió. Sin embargo, para yo hablar de ese algo, yo necesito también comentar algunas otras cosas que no son protagonistas, pero que formaron parte de esa idea principal. Entonces, esas otras ideas es lo que nosotros llamamos ideas secundarias. Entonces, cuando yo establezco lo que voy a decir, cuando yo sé exactamente de qué voy a hablar del bombillo sobre la cabeza de la persona. ¿Ok? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué vamos a redactar? Vamos a redactar sobre el bombillo sobre la cabeza de la persona. Pues habrán cosas alrededor, la iluminación del bombillo, el cansancio para sostenerlo, el nombre de la persona que sostiene el bombillo, pero estas son cosas secundarias. Yo realmente vengo a hablar de ese bombillo que está allí, ¿ok? Por dar un ejemplo de algo. De hecho, el ejercicio que les dejé va un poco de esto. Vamos a tratar de ver cuál es esa idea principal y cuáles son esas ideas secundarias y ver un poquito cómo ustedes redactan. Obviamente, de acuerdo a lo que conversamos, la idea secundaria tiene una relación directa con la idea principal. ¿Qué son esos? Aquí está mucho más fácil. ¿Qué son las ideas secundarias? Por ejemplo, vamos a hablar, ¿cuál es la idea principal? Falla una bomba. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero decir, falla una bomba. Esta es la idea principal. Yo tengo que decir en ese informe que hay la falla, que falló una bomba. Ahora, ¿qué sucede? Que, permítanme acá un momento cambiar el color. Resulta que para yo establecer eso, yo debo tener unas causas, deben haber unas consecuencias después de esa falla del equipo, tal vez a lo mejor hay algunas implicaciones legales o morales o no sé, tal vez a lo mejor yo tuve que hacer unas entrevistas y esto normalmente son anexos que dieron pie a otra cosa, probablemente habían algunas estadísticas y yo aquí también son ideas secundarias que puedo mostrar, algún registro, a lo mejor habían unos datos previos que decían que esa bomba iba a fallar y no se tomaron en cuenta y algún otro pormenor o algún otro detalle que nosotros podríamos tener aquí. Entonces fíjense que la idea secundaria era hablar de la falla de una bomba, pero la idea principal, ¿ok? Esta es la idea principal. Esa idea principal es esta que está aquí y nosotros podrían haber algunas ideas secundarias, causas, consecuencias, implicaciones, entre otros. En todo informe, bueno, no en todo informe, yo les voy a mostrar en un ratito que hay una norma europea para redacción de informes. Y a mí, pues allí es donde hace un poco de ruido porque nosotros los ingenieros estamos dentro de un contexto diferente al contexto científico.
Y el detalle muchas veces es que cuando estamos en la universidad, todo lo que gira alrededor del mundo académico tiende a ser académico y científico. Entonces la estructura de los informes que se presentan dentro de la universidad tienen una forma específica porque son para congresos, para trabajos de ascenso, para papers de universidades y no se parecen mucho a los informes que nosotros trabajamos dentro de la industria. Ahora, el objetivo, como tal, los objetivos, el informe siempre debe tener, y nosotros vamos a ver que usualmente los informes de ingeniería comienzan por un objetivo y lo que viene después del objetivo es algo que se conoce como el alcance. ¿Ok? Esto en inglés es lo que se conoce como el scope. Ahora, el objetivo es para qué se está haciendo ese informe. Ese informe se está haciendo para determinar las causas de una falla. Ese informe se está haciendo para conocer la integridad de un equipo. Ese informe se está haciendo para determinar las condiciones o mostrar los resultados obtenidos después de una inspección. Entonces, cuando nosotros hablamos de del objetivo, estamos hablando precisamente de qué es lo que se quiere. Podría ser mostrar, podría ser evaluar, podría ser de repente mostrar, evaluar, determinar también. Son verbos. Yo no lo tengo aquí a la mano, lo voy a buscar, pero si ustedes tienen la oportunidad, busquen esto, ¿no? Busquen la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es algo que uno utiliza muchísimo cuando está inmerso dentro del contexto educativo. Y Bloom lo que hace allí es que califica los diferentes objetivos. Cuando vamos a redactar una tesis, una de las cosas que a veces cuesta es que decimos, bueno, pero ¿cómo se van a llamar los objetivos? ¿Cuántos objetivos va a tener la tesis? Entonces la taxonomía de Bloom digamos que facilita un poco la toma de decisión de cómo se va a llamar ese objetivo. Ahora, es importante, ya vamos a salirnos de lo académico y la taxonomía de Bloom, que solamente nos ayuda a clasificar los objetivos, pero en el caso de informes industriales, el objetivo es un párrafo. No se acostumbra dentro de un informe industrial tener objetivo principal, objetivo general y objetivos específicos. Eso no se acostumbra a hacer dentro de los informes industriales. O sea, dentro del informe industrial hay un objetivo solamente para hacer. Y ese objetivo, deberíamos evitar esto. Este informe tiene como objetivo, no sé, mostrar. Esto es una mala práctica, ¿ok? Simplemente, objetivo del informe, borran todo esto y es mostrar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Lo vamos a ver más adelante, pero ya de una vez les estoy diciendo no solamente de qué trata la parte del informe, de qué trata el objetivo, sino también cómo deberíamos nosotros redactarlo. Obviamente, cuando vamos a redactar, yo tengo que estar muy pendiente de este señor, del lector, y tengo que tratar de conocerlo para determinar su manera de pensar. Esto a nivel industrial, les decía que, bueno, que básicamente nosotros tratamos de mantener un estándar, ¿no? En ese caso, los periodistas, la persona que trabaja con marketing, o pues hay otros contextos donde yo trato de conocer al lector. Incluso en el campo del marketing hay algo que se llama el buyer person. Ok, mi amiga marketera que está por allí va a entender este concepto perfectamente donde yo me hago una imagen de a quién le voy a vender el producto. Entonces yo diré, bueno, este producto es mujer entre 30 años y 35, esta persona tiene hijos. Entonces después que yo me hago toda esa imagen de esa persona a la cual yo le voy a vender, entonces por supuesto yo voy a entender cómo piensa y de esa manera yo voy a escribir. ¿Ok? Y de ahí se seleccionan otras cosas, se seleccionan colores, formas, todo eso está asociado hacia esa persona que se le va a redactar la publicidad o ese post o lo que yo quiera decir. Sin embargo, cuando yo hablo del lector industrial, no suele ser tan segmentado como este que tenemos aquí. Ajá. A pesar de que nosotros estamos escribiendo,
Suele pasar que si yo le digo a ustedes, si yo escribo lo siguiente, buenos días. Eh, Dentro del mundo corporativo, esto se considera que usted lo están gritando. Entonces, no quiere decir que esto sea gritado, pero simplemente se ha vuelto una práctica, ¿no? Al decir que si me escriben en mayúscula todo, me están gritando. Entonces, cuando usted vaya a escribir un correo, cuando vaya a mandar alguna notificación, ya por un uso y costumbre evite utilizar esas mayúsculas. Pero el objetivo de esto que quiero mostrarles aquí es que lo que nosotros escribimos tienen un tono. No es lo mismo decir se sugiere, ¿ok? Se sugiere a yo decir simplemente se ordena. Estos son dos términos completamente diferentes. Esto da cabida a, pues, a que la persona tome la decisión. Esto no da ni siquiera pie a que la persona tome la decisión. Esto es un mandato y un mandato, si se quiere, muchas veces un poquito odioso, ¿no? Como poner cosas como que en este informe se ordena retirar el material. Oye, esa no es una recomendación o no sería la mejor recomendación. Entonces, acá hay una diferencia grandísima en la forma de escribir y eso es lo que se conoce dentro de la redacción como el tono. Y nosotros deberíamos mantener un tono agradable y buscando siempre la empatía. No me voy a quedar mucho en esto de la selección del tema, porque nosotros cuando estamos en la industria el tema siempre está. El tema fue una bomba que falló, una persona que tuvo un accidente, de repente, pues no sé, algún inventario que se está haciendo, algún material que se perdió, pues algo que le entregué a un cliente. Entonces nosotros el tema ya lo vamos a tener. Más no así sucede cuando nosotros estamos haciendo una tesis y tal vez nos cuesta un poco darle nombre a eso que vamos a escribir. Ahora, en este caso estamos hablando de algunos pasos para redactar. Búsqueda de la información. Ustedes podrían decir, bueno, pero yo no recojo información, yo voy y me siento a redactar. Ayer, eso que nosotros hicimos de la inspección, nosotros en este caso para redactar, nosotros a veces, vamos a ponerle aquí, te necesitamos tomar fotos, en algunos casos nosotros necesitamos medir, ¿ok? Muchas veces nosotros necesitamos hacer encuestas al personal. Ok, Alberto, exacto. Bueno, esto que está acá es en líneas generales es una inspección de campo. Si mi inglés no falla, esto es lo que se conoce como un survey. Y usualmente cuando yo hablo de un survey report, yo estoy hablando de una especie de levantamiento. ¿Ok? Entonces en esos survey report, yo generalmente lo que hago es esto. Yo voy, tomo medidas, tomo fotos, tomo encuestas, hablo con las personas y después que yo recojo toda esa información que voy a hacer, bueno, me voy entonces a la oficina y ahí es donde vengo yo a terminar con mi informe técnico. Eh, Esto para mí es realmente esto depende mucho de cómo la persona quiera iniciar su informe. Deberíamos, o esto se sugiere, hacer una especie de bosquejo donde la idea principal, la idea secundaria, cuál es el objetivo. A mí siempre me gusta trabajar desde perdón, esto es separado, ¿ok? ¿Por qué? Adicionalmente, cómo y el qué. Este círculo de oro a mí que realmente, como les decía ayer, tiene tres estratos. A mí me gusta muchísimo cuando voy a iniciar a redactar algo. O sea, qué pasó, cómo pasó o por qué pasó y cómo puedo yo solucionar esto. Sin embargo, hay recomendaciones como primero definir la idea principal, el objetivo y desarrollar esas ideas. Más que decir cuáles ideas irán al principio y cuáles irán después y cuáles irán en el medio, yo particularmente, o creo que es una buena práctica, nosotros saber después de esa portada que tiene el informe, realmente porque ya vamos a ver que hay reglas o hay normas que va después. Usualmente después lo que vemos es un objetivo, un alcance,
¿ok? Un objetivo, un alcance, términos y definiciones. Después que yo tengo ciertos códigos y normas aplicables, después que yo tengo eso en la segunda página, a lo mejor lo que voy a tener luego ya sí es el desarrollo del informe. Y al final yo lo que voy a tener entonces son algunos anexos. Entonces ya yo lo que sí estructuro es qué va en el objetivo, qué va en el alcance, cómo voy a desarrollar el informe y qué va para los anexos. Particularmente trato de que todo lo que sea documentación pesada como certificación de los inspectores, certificación de los equipos, planos, minutas de reunión, muchas cosas que sean solamente evidencia, trato de traerlo siempre hacia los anexos y que mi desarrollo del informe sea bastante corto. Para los que no estén familiarizados con esto, esta es una manera de yo entender, es un análisis, esto lo conocen como espina de pescado, y yo lo que busco realmente es entender qué pudo haber pasado, cómo qué pasó en función de las causas. Entonces, ¿por qué pasó tal cosa? Bueno, vamos a buscar la causa, ¿por qué pasó? Vamos a buscar la causa y de esta manera yo llego entonces a un resultado de por qué pasó. Esto es una técnica que se utiliza muchísimo en mantenimiento. Y fíjense que por acá yo tengo algunas de esas causas: falta de información, moral baja, escasa motivación. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque falta experiencia sobre el tema, falta información. Entonces, acá lo que se concluye es que recursos humanos inadecuados para la elaboración de memoria. Todo esto nos permite a nosotros estudiar de una manera estructurada un problema y poderlo plasmar dentro del informe. Es correcto, los que dijeron Ichikawa por ahí es eso, es esa espina de pescado, y lo llaman también análisis causa-raíz. Con el análisis causa-raíz quiero hacer un paréntesis acá, ¿no? Porque una de las cosas que me comentaba un colega especialista en esto, y él me dice que muchas veces el análisis causa-raíz se hace incompleto, porque se determina la causa y se determina la raíz, pero el análisis causa-raíz debería ir hasta el seguimiento como tal y ver la solución del problema. Entonces pareciera que nos enseñan en la universidad a determinar cuál es la causa, cuál es la raíz de eso y cuál es el problema, pero no nos enseñan a la solución del problema. O sea, la metodología completa de ACR termina cuando yo tengo exactamente, cuando yo tengo ese plan de acción y además le hago seguimiento y me cercioro que resolví algo. Entonces, solamente para hacer ese paréntesis de esa técnica que es bastante específica, ¿no? También es bueno uno de repente hacer algún esquemita como esto si voy a redactar, decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es el proceso 1? ¿Cuál es el proceso 2? Y al final, ¿qué es lo que quiero hacer? Esto nos sirve también a nosotros para entenderlo. Es importante cuando yo estoy redactando que tenga también recursos para que no todo sea escrito. Yo no sé si los que están acá han visto en alguna oportunidad, a ver, eso tiene un nombre dentro de seguridad industrial y en Petróleos de Venezuela se hace mucho, en PDVSA se hace mucho. Eh, Eso no lo llaman análisis de riesgo. Bueno, es cuando tú haces todo el procedimiento de lo que vas a hacer. Tú, no recuerdo ahorita el nombre específico, pero tú haces el procedimiento y al final, después que tú haces todo ese procedimiento, tú ese procedimiento lo estableces como un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque en función de ese diagrama de flujo, tú vas a tomar ciertas decisiones desde el punto de vista de seguridad. O sea, por ejemplo, tienes, sí, el elemento es el diagrama de flujo. Lo que quiero que vean es que esto tiene aplicación dentro de los informes como tal. Cuando se hace el paso a paso de una tarea, el paso a paso de una tarea dentro de estos informes, dentro de estos documentos que son de seguridad, perdón, estos para PDVSA esto se conoce como un PTS, procedimiento de trabajo seguro. Entonces, cuando tú haces ese procedimiento de trabajo seguro, tú el paso a paso, si te vas a montar, por ejemplo, en montarse en un andamio, por decir alguna cosa, ok, la persona llega, hay que cerciorarse de que se va a montar, colocar el arnés, chequear la escalera, ver si tiene una tarjeta verde para poderse subir y lograr entonces ver que la persona se puede subir. Eso yo lo puedo escribir.
paso a paso. Pero adicionalmente, el procedimiento de trabajo seguro te solicita que tú hagas un esquema donde tú dices, ok, ¿qué voy a hacer? Me voy a montar en un andamio. ¿La tarjeta verde está colocada? Sí. Continúa el proceso. ¿La persona tiene el arnés? Sí. Entonces continúa el proceso. Y eso te hace ver de una manera gráfica, por eso ayer hablaba de visual thinking, te hace ver de una manera gráfica la información. Entonces no descartemos que cuando vayamos a redactar, apoyarnos siempre en este tipo de cosas. Diagramas de flujo, análisis causas raíz, tablas y todas estas cosas que facilitan muchísimo la escritura. Este diagrama de árbol también es una forma de nosotros representar problemas. Obviamente esto está bastante elaborado, pero yo tengo un problema central o algo que pasó y aquí en las hojas hay una cantidad de consecuencias o elementos que están alrededor de ese tallo. ¿Ok? Una de las cosas, yo diría que cuáles ideas irán al principio, qué va en el medio y qué va en el fin. Yo más bien estructuraría qué sección va al principio, qué sección va en el medio y qué sección va en el fin. Recomiendan en algunos casos redactar un borrador. Particularmente a mí ya no estoy utilizando mucho Microsoft Word. Yo soy más usuario de Google Docs. Y Google Docs me permite a mí hacer un dictado. Entonces, particularmente yo, en vez de hacer un borrador, lo que hago es que le dicto a Google Docs, empiezo a hablar y Google Docs empieza a copiar. Y luego después que veo todo escrito, yo empiezo a borrar, a acomodar cosas, ortografía y todo esto. Pero prueben bien esta técnica porque, bueno, a veces hay personas que todavía les gusta el papel y el lápiz, pero eso nos lleva a pensar, escribir sobre papel y lápiz y luego tenemos nosotros que ir a la computadora. A veces ir directo a la computadora nos puede ahorrar un paso. Claro, el escribir siempre nos va a dar a nosotros, mientras que estamos escribiendo, nos permite pues crear flechas, ideas, conectar y todo esto es importante también. Eh, es importante que nosotros aprendamos a utilizar conectores. No podemos nosotros escribir solamente de corrido y no poder simplemente o no complementar o no tratar de aclarar ciertas cosas a medida que yo voy escribiendo. Entonces, a esos conectores o esas palabras de enlace, como se le conocen, las palabras de enlace cuando yo estoy redactando, es, por ejemplo, así como, vale la pena aclarar, en otras palabras, es decir, hay que recordar. Entonces, todo esto son palabras de enlace que suavizan también las frases cuando estoy escribiendo. Acá simplemente son algunas recomendaciones de redactar un borrador. Yo creo que esto es algo muy personal, pero esto sí me gusta hacerlo y es eliminar los términos redundantes. O sea, hay personas que cuando escriben el día de ayer tuve que ir a una casa, en esa casa estuvimos 5 días y la casa tenía la pared blanca. Entonces cuando nosotros vemos la palabra la casa, realmente pues se repitió muchísimas veces. Esa forma de escribir tenemos que empezar tenemos que evitarla porque demuestra mucha pobreza a nivel también de vocabulario. Después que yo escriba, que yo genere todas esas ideas, debería tener una redacción definitiva. La ortografía, señores, yo les dije que no me iba a concentrar aquí mucho en ese tema de la ortografía, pero sí les pasé esta mañana unos manuales que me gustan mucho porque está todo el uso de la X, el uso de la Y, el uso de la H. Están allí todas esas, los usos de esas letras. Ahora, como definición, la ortografía son reglas y convenciones que se utilizan. Mm, sé que a nosotros nos encanta utilizar Wikipedia, pero por favor, vamos a tratar de usar un poquito más la RAE. De los que están aquí, todos saben lo que es la RAE. A ver, 5 segundos para escribir lo que es la RAE. La Real Academia Española, correcto.
Si alguien no lo sabía o no lo había visto, pues es importante que empiecen a revisar acá. ¿Qué pasa con Google? Que Google, si nosotros colocamos cualquier cosa, puede ser que alguien haya escrito acerca de eso y nos los va a mostrar. Pero solamente se acepta como, o se considera aceptable, en teoría, lo que esté dentro de la Real Academia Española. A mí me pasó en una oportunidad que de Perú me envían estaba de hecho trabajando para una empresa de formación, me envían un calendario y dice septiembre. Septiembre. Evidentemente, lo primero que yo dije fue, bueno, todo está bien, pero corrijan la palabra septiembre. Pues resulta que cuando yo busco la Real Academia Española, y de hecho los peruanos te dicen septiembre. Entonces, cuando busco la Real Academia Española, la palabra es aceptada. Entonces, nosotros en Venezuela decimos septiembre y los peruanos dicen septiembre. Y tal vez a lo mejor algún otro país de Sudamérica. Y ambas son aceptadas. Entonces, este tema de la ortografía, a veces más allá de saberse solamente las reglas y convenciones ortográficas, hay que consultar también en muchos casos con la Real Academia para saber si eso está vigente o no. La página rae.es. Bien, esto es un poquito más denso, no voy a tomar mucho tiempo en esto, pero la redacción también tiene una forma. La redacción tiene algo que se conoce como la morfología y adicionalmente existen lexemas, morfemas. Esto va un poco más hacia las palabras. Pero esto es interesante porque en el caso del lexema es la parte que se mantiene invariable en todas las palabras. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero cuando nosotros, y sobre todo en el español, cuando nosotros en inglés decimos cat, esto es gato o gata, o sea, no hay sexo para el gato. Pero nosotros en el español, en nuestra forma de redactar, nosotros sí tenemos esta primera parte, que es lo que se conoce como el lexema. Y el morfema, que es el que le da forma de alguna otra forma a la palabra, entonces dice si es gato o si es gata. Estos pequeños detalles son los que hacen que nuestra redacción y nuestra escritura sea muchísimo más delicada. Ahora, hay un tema importante que es la sintaxis. Formas en que se combinan las palabras. Esto es la sintaxis. Miramos esto a continuación. Me devolvió el bolígrafo gastado. Y en esto ustedes tienen que estar pendientes cuando van a redactar. Me devolvió el bolígrafo gastado. Ok, vamos a analizar la frase. 1. El bolígrafo era nuevo. El bolígrafo era nuevo. Y me lo devolvieron gastado. O el bolígrafo de por sí estaba gastado cuando me lo dieron y simplemente me lo devolvieron. ¿Ok? Entonces, esto es una frase típica que puede crear confusión cuando nosotros estamos escribiendo, cuando estamos redactando. Entonces, la combinación de las palabras es lo que se conoce como sintaxis y esa sintaxis a veces puede crear ambigüedades y yo tengo que estar pendiente de que eso no ocurra. ¿Ok? Acá simplemente está el análisis. Yo les voy a pasar estas presentaciones para que ustedes las tengan también. Y en este caso, como dice, le devolvieron el bolígrafo gastado o el bolígrafo estaba gastado y simplemente se lo devolvieron. Hay diferentes tipos de redacciones, ¿ok? Hay redacciones que son expositivas. Yo no quiero extenderme mucho a esto porque esto es muy teórico. En este caso es eso que nosotros acostumbramos leer dentro de los libros de textos, ¿okay? Y nosotros podemos ver que esta frase está bastante condensada, es bastante típica. El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Punto. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse de forma sólida, llamada hielo, o en su forma gaseosa, denominada vapor. Entonces, esta redacción expositiva es esa que nosotros vamos normalmente a usar dentro de nuestro informe. Es impersonal, es una manera sobria de escribir, no tiene tantos signos de puntuación porque no es como aquel texto que vimos ayer de Harry Potter, donde teníamos una cantidad de diálogos.
acá nos vamos a dedicar a definir esos conceptos. Hay una redacción que es descriptiva. A veces me tocará también decir qué pasó. En el ejercicio que les pasé por allí van a tener que hacer un poquito de redacción descriptiva. Y la redacción descriptiva desde el punto de vista técnico, fíjense que tenemos que cuidar lo que decíamos al principio, precisión. Alguien está vendiendo un departamento, dice el departamento cuenta con 95 metros cuadrados. Tiene una orientación noreste con vista al jardín principal del edificio. Cuenta con 4 dormitorios, living room, desayunador y cochera cubierta. Es decir, aquí no hay ninguna información, aunque se está redactando de forma, se está describiendo, se describe muy bien, no se deja espacio para algún tipo de confusión. Si vamos a redactar una historia, esto se llama redacción narrativa. Y la redacción técnica per se, ayer vimos cómo normalmente se enuncia. Esto que está acá, y ya desde acá vamos a empezar a conversar un poquito del informe técnico como tal. Fíjense que dependiendo la naturaleza del trabajo que yo realice, podría llamar que esto incluso es un informe técnico. Vamos a observarlo. Vamos a observar que hay aquí. Voy a observar que hay aquí. Para entonces ver lo siguiente. 16 de febrero del 2009. Esto es una sola hoja, ¿ok? Fíjense que dentro del mundo técnico nosotros somos mucho más breves que una tesis académica. Empecemos a analizar algunas cosas. 19 de febrero del 2009. Es decir, me permite saber cuándo se hizo el informe. Eso es importantísimo dentro de la trazabilidad que tenemos. Se dice que es un informe técnico, a quién va dirigido y el cargo de esa persona, quién lo emite o quién redactó, el lugar en todo caso donde se hizo, se describe la situación y adicionalmente se muestran unas observaciones. Tal vez en la parte de abajo pude haber colocado una firma y listo, y ya yo terminé ese informe técnico. ¿Qué le colocaría yo adicionalmente a ese informe técnico? Yo le colocaría una codificación, la cual no tiene, y esa codificación me permitiría a mí colocarlo dentro de una base de datos y buscar ese informe de una manera mucho más rápido, de forma automatizada, con un software o algún tipo de programa computacional. Pero el concepto, lo que quiero que ustedes vayan viendo, que el concepto de informe técnico realmente tiende a minimizar. Ok, Marielba, ¿no se deberían colocar imágenes? Eso depende del tipo de informe, porque en este caso pareciera, vamos a leer un poco la situación. Esta fue la denuncia hecha por teléfono al asesor de gestión que los maestros suscita que no estaban trabajando con alumnos por realizar una actividad dentro de la escuela. O sea, pareciera que hubiéramos podido colocar una foto de, no sé, de la escuela o de los alumnos, siempre y cuando sea pertinente. Pero va a depender mucho también de lo que nosotros querramos plasmar. Ahora, ¿qué suele suceder dentro de nuestro mundo técnico? Que nosotros casi siempre vamos a un procedimiento o un problema que ocurre en planta y bueno, siempre tratamos de soportar directamente lo que sucedió con esa fotografía. ¿Ok? Elementos de redacción. Una de las cosas más específicas o realmente la redacción, el elemento más, digamos el mínimo, el más pequeño, uno de los más pequeños, termina siendo el párrafo. Y ese párrafo nosotros debemos entender que también tiene ideas principales e ideas secundarias. Esto no, lo voy a nombrar. Yo asumo que todos acá pues esto lo conocen, por lo tanto me parece que no vale la pena perder tanto tiempo en esto. Pero obviamente el párrafo inicia con una mayúscula, finaliza con un punto y aparte, ¿ok? Y dentro podemos tener varias oraciones separadas por puntos y seguidos. Yo creo que esto es básico, esto es de la escuela. La idea central de un párrafo es la oración principal. Adicionalmente, aquí se ve un ejemplo.
Ok, vamos a ver un poco esta redacción. Si es bueno que la tomen. La bomba centrífuga, también denominada bomba rotodinámica, es actualmente la máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Ya, se dijo lo que se tenía que decir. Esta es la idea principal de ese párrafo. Las bombas centrífugas son siempre rotativas y un tipo de bomba. O sea, todo esto en adelante son ideas secundarias dentro de ese párrafo. Esto se lo voy a dejar para que lo lean porque es un poco más teórico y creo que le sacamos más provecho a algunas cosas que sean prácticas. Todo párrafo debe concluir y cerrar para dar continuidad a un párrafo. Entonces, un argumento final, un resumen, una conclusión, donde el autor recopila esa información más destacada dentro de todo lo que trató de decir. En resumen, para una buena redacción, yo debería organizar las ideas, seleccionar las palabras, organizar frases, tener claridad y tener orden. En resumen, esto es lo que nosotros estamos tratando de buscar con este capítulo que acabamos de mirar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Bien, este capítulo de ortografía no lo voy a pasar, voy a darle una mirada. Si veo algo que realmente pues eh, valga la pena quedarnos allí, lo vamos a hacer. Pero realmente la ortografía, si nos podemos dar un curso de ortografía, se nos puede ir todo el curso hablando de ortografía y yo creo que la ortografía no es algo que se aprende de un día para otro. La ortografía es algo que nosotros, que va intrínseca con nuestra forma de escribir. Nos tiene que gustar escribir con buena ortografía para nosotros ser cuidadosos en la forma de escritura. Yo digo que la ortografía es como la forma de vestir. Si usted es ordenado y pulcro al vestir, siempre va a tratar de que su ropa esté limpia, que todo esté ordenado. Pero la persona que le gusta la ortografía usualmente es así. Trata de que sus palabras siempre estén bien acentuadas y cualquier error va a tratar siempre de corregirlo hasta lograr una mejor forma de escribir. Así que nosotros empezar a buscar el uso de signos de puntuación y todo esto en un curso de 8 horas, creo yo que es bastante poco. Dentro de la ortografía obviamente están los signos de puntuación. Nosotros pues, ¿qué hacen esos signos de puntuación? Nos estructuran el texto, nos delimitan las frases y los párrafos, nos hacen énfasis en las ideas principales, nos ordenan las ideas secundarias, nos eliminan las ambigüedades y si nosotros no puntuamos o no utilizamos los signos como debe ser, las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería decir. Todos estamos claros que los principales signos de puntuación, la coma, el punto y coma, el punto y seguido, el punto y aparte, el punto y final, los dos puntos y los usos de ellos, pues los vamos a ver. Se los voy a dejar acá en la presentación para que ustedes lo revisen. ¿Ok? Eh, las comillas también son elementos importantes. Y yo diría que en los dos puntos, los signos de interrogación, aquí sí quiero hacer énfasis, sobre todo si alguien no lo sabe, porque esto sí se ha vuelto muy común. Yo voy a preguntar, eh, ¿qué es el agua? Entonces suele pasar que primero nos comemos el acento o evitamos el acento del qué. Y como estamos acostumbrados a los celulares que a veces vienen en inglés, solamente hacemos esto. Entonces tenemos que estar muy pendiente que cuando nosotros estamos escribiendo en español, que no se nos olvide que los signos de puntuación, que los signos de interrogación y de admiración en el español abren y cierran. En inglés solamente es este que tenemos acá. Pero entonces, pues que esto sí no se nos olvide, quería hacer énfasis porque es bastante importante, ¿ok? Paréntesis, puntos suspensivos. Simplemente como para reflexión, y además que me parece un juego un poquito, es hasta cómico, es medio lúdica este ejercicio, vamos a tratar de leer esto o lo voy a leer con ustedes y lo van leyendo conmigo, pero esto no tiene signo de puntuación.
Entonces acá dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Una persona muere y se están discutiendo la herencia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo muevo los signos de puntuación dependiendo lo que necesite? Bueno, el sobrino convenientemente colocó signos de puntuación donde a él le pareció y puso, dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Ya fue clara la instrucción. No a mi hermano Luis, también fue clara la instrucción. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Listo, sacó al sastre por fuera. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. También sacó a los jesuitas de la herencia. Todo lo dicho es mi deseo. Fíjense cómo solamente colocarle signos de puntuación ya permite que esto tome un sentido completamente diferente. Sin embargo, Luis, el hermano, decide utilizar otro juego de signos de puntuación, haciendo que el párrafo tome un sentido totalmente diferente. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? Acá lo que está creando es duda. No, a mi hermano Luis. Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas, y todo lo dicho es mi deseo. Y así sucesivamente vemos también que incluso el sastre participa en este testamento, convenientemente llevándolo a un campo pues que para él era el más idóneo. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Fíjense que estas tres es el mismo párrafo, simplemente con los signos de puntuación cambiados. Y sí quise tomarme el tiempo para leerlo porque lo que quiero es que ustedes tomen conciencia de la importancia de esto. Ok, vuelvo y repito, es difícil trabajar o aprender de ortografía en este curso solamente porque es algo que nosotros debemos ir cultivando poco a poco. Planificación de un informe técnico. Siempre que nosotros vemos algunos cursos, siempre nos hablan de la planificación del informe. Pero voy a salir un momentito de acá a ver si encuentro el archivo, porque quiero mostrarles algo antes de hacer eso de la planificación del informe. A ver. Bueno, voy a abrir con Nitro. Okay. Listo. Yo les voy a pasar este texto, que ustedes deberían estar mirando allí. Yo les voy a pasar este texto. Esto no está de más tenerlo, porque además es algo bastante teórico, pero a mí me gustaría que ustedes revisen. Yo la estuve buscando, no la tengo. Si alguien la logra descargar, oye, buenísimo. Existe la UNE 50135-1996 y es una norma que nos recomienda cómo plantear informes técnicos dentro del mundo científico. Según esto, según esta práctica, cuando nosotros vamos a realizar un informe técnico, es la exposición por escrito de circunstancias observadas en el reconocimiento de precios, edificaciones, documentos, etcétera, o en el examen de la cuestión que se considera con explicaciones, yo diría que con implicaciones técnicas y económicas, ¿no? El informe realmente es una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien sobre una cuestión o asunto o sobre lo que conviene hacer del mismo. Entonces, este concepto es interesante. Cuando yo voy a redactar un informe, es una exposición de datos o hechos dirigidos a alguna persona. Y acá, dentro de todo este contexto, hay diferentes definiciones de lo que es un informe técnico y según esta recomendación de la UNE, un informe técnico debería tener una parte inicial, debería tener el cuerpo de ese informe, debería tener algunos anexos y una parte final. En la parte inicial de un informe, según la UNE, primera y segundas páginas son de cubiertas si son necesarias. Por eso le digo que esta forma de escribir es muy académica. Después debería venir una portada. Vamos a hablar de estas portadas posteriormente. Luego debería venir un resumen. Estos resúmenes se suelen hacer en el mundo académico. Eso que
que en el caso industrial a veces nosotros vemos también como un resumen ejecutivo. ¿Por qué se hace esto? Es diferente lo que hace con un informe un gerente que lo que hace con un informe un supervisor técnico. El supervisor técnico normalmente lee el informe completo porque le interesa saber cuáles son los repuestos que recomendaron, cuáles son las pruebas. Él quiere ver todos los detalles. Pero los gerentes lo que le interesa saber es qué pasó y en cuánto tiempo yo recupero lo que perdí o en cuánto tiempo estamos en operación nuevamente. Entonces, por eso es que es muy necesario, en algunos casos, colocar un resumen del informe. Sin embargo, no siempre se coloca dentro del mundo industrial. Un índice, un glosario de signos, nosotros vamos a ver que aquí vamos a hablar de términos y definiciones, un prefacio si fuera necesario. Esto es lo que según esta norma de la Unión Europea debería tener un informe en la parte inicial. Cuando nosotros la información debe ser lo que aparece en el exterior de la cubierta, nombre y datos del centro, en este caso esto es la empresa, título y subtítulo del informe. Nosotros en el mundo industrial generalmente solo utilizamos un título, nombre del autor, en el caso de nosotros podrían ser varios autores y la fecha en la cual se emite. Entonces acá hay varias cosas, ¿no? Con respecto a la portada, con respecto al resumen, cómo se hace el resumen, el texto resumen, cómo lo debes hacer, de menos de 250 palabras, el índice, cómo lo vas a estructurar, el glosario, el prefacio, el cuerpo del informe que lleva. Fíjense que acá hablan de agradecimientos. Nosotros no vamos a tener agradecimientos dentro de nuestro mundo industrial. Y adicionalmente, pues algunas otras recomendaciones. Yo les voy a pasar este paper, que no es mío, para que ustedes vayan viendo qué es lo que normalmente se hace en el mundo científico. Ahora, ¿qué es eso de planificar el informe? Planificar el informe es estructurarlo. Yo debería entender que hay diferentes formas de informe. Hay informes que son exploratorios, que me sirven a mí para sustentar problemas, para elaborar proposiciones sobre áreas en las organizaciones, para agregar información a un determinado asunto, para ampliar nuestro marco conceptual. Hay informes que son descriptivos y adicionalmente lo que nos sirve es para ilustrar y argumentar sobre cómo se comporta determinada problemática. Adicionalmente, censos, encuestas. Hay informes que son explicativos, esto se los voy a dejar yo también a ustedes para que lo revisen. Y hay informes que son informes internos. Nosotros cuando hablamos de un informe interno, son esos informes que a lo mejor, vamos a hablar de un taller, vamos a hablar acá de un taller, ¿ok? Vamos a hablar aquí de un taller. Dentro de ese taller hay varios equipos y adicionalmente dentro de esos equipos hay diferentes, digamos, técnicos de turno y todos esos técnicos, cada uno de ellos pues tiene un área. Probablemente habrá una oficina con un supervisor y todos ellos generan pequeños informes para ese supervisor que está acá. Entonces en ese caso ese es un informe que es interno. Esta persona probablemente va a pasar esto a otro nivel y en ese caso pues ya llegará a ser un informe gerencial. Hay informes que son externos, informes por ejemplo que nosotros recibimos de una empresa que hizo una inspección o algo así. Si lo vemos desde el punto de vista de la formalidad, hay informes que son muy formales y hay informes que son simplemente pueden ser una minuta de reunión, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp. Formales o informales son aquí, pues vemos esto aquí se cruzan, ¿no? Hay informes que son muy largos, informes que son muy cortos, dependiendo de lo que yo esté investigando. Y adicionalmente informes que son internos e informes que son externos. Si alguien me pidiera a mí de una u otra forma clasificar los informes. Ahora, nosotros dentro de este curso nos vamos a centrar en informes cortos, porque nosotros vamos a estar trabajando con informes industriales, informes que normalmente son de un evento y el informe corto tiene la capacidad, primero que cumple con el mismo propósito que los extensos, informar algo, ¿no? Contiene información de carácter menos permanente, sirven para registrar información que se va a usar a futuro y se distribuyen de una forma más rápida. Y siempre, esto es importante porque nosotros siempre en la empresa andamos corriendo, es mucho más simple de preparar.
Este capítulo, para mí, es un capítulo también teórico, porque nosotros, eh, cuando vamos a redactar un informe, si nosotros estamos dentro de la empresa y decirle a nuestro jefe, yo sé que hay informes cortos, informes largos, informes extensos, informes formales, pero si no lo sabemos hacer, créanme que realmente no somos funcionales dentro de la empresa. Saber la teoría no siempre implica ser funcional dentro de la empresa. En la empresa usualmente prevalece aquella persona que resuelve problemas. Ok, ¿qué vamos a hacer al volver del break? Vamos a hablar un poco de lo que es calidad. Y aquí va a ser interesante porque nosotros necesitamos entender que nuestro informe no es un informe aislado, no es algo que está, el informe está dentro de la organización. Y yo necesito entender ciertos detalles de calidad para que nuestro informe tenga la forma que tiene que tener. ¿Ok? Voy a hacer una pausa en este momento en la grabación